Bienvenidos a Caminantes Camino. Gracias por la compañía. Nos encontramos en Testamento de la Nueva Medicina. Retomamos el capítulo número 20, segunda parte. (20.4.3) Unas palabras sobre las irradiaciones. La denominada terapia con irradiaciones tiene el claro fin de eliminar quemándolos los nódulos o el tumor. Esta prescripción, puramente orientada al síntoma, ahora viene a menos. Sin embargo, ocasionalmente puede existir un linfonodo que provoca una molestia mecánica y que se podría eliminar solamente con una gran operación, o más elegantemente irradiarlo de modo que se elimine el impedimento mecánico. Ejemplo, el Hodgkin. Por lo tanto, incluso destruyendo todos los aparatos de radiación de cobalto, deberíamos tener alguno para esas ocasiones particulares. Veréis vosotros mismos, queridos lectores, cuando entendáis a fondo lo que pienso, que tiene una lógica irrefutable, como mis mismos adversarios deben admitir. Naturalmente, al comienzo es difícil borrar todo de un plumazo, cerrar 2/3 de costosos hospitales, en los que se realizan operaciones mutiladoras y donde los tratamientos postoperatorios hasta el extremo son lo normal. Muchos pacientes han podido escapar, por suerte, de esos horrores. Hay que cambiar. Ha terminado el tiempo de los ídolos de la medicina. Anuncio una nueva era. La era de la nueva medicina. 20.4.4. Hago aspiraciones y biopsias. Según lo que dice la nueva medicina, es decir, que siempre se encuentra la misma formación histológica en el mismo punto del órgano. También en el caso de un cáncer, las aguaspiraciones y las biopsias para tomar tejidos, para examinar, se vuelven superfluas. En base a nuestra experiencia sabemos que el ataque cerebral respecto a una formación histológica puede dar una respuesta más segura que una aguaspiración. En el caso de un sarcoma óseo, una biopsia es casi siempre el comienzo de una catástrofe. Dado que el líquido calloso que se encuentra bajo presión encuentra vía libre a través del periósteo abierto, la sutura periostal se lacera, entrando en el tejido circunstante, donde causa un enorme sarcoma. Si no se hubiese hecho ninguna biopsia, el tejido circunstante estaría solamente hinchado exteriormente porque el líquido sale a través del periósteo y no a través de las células callosas. Tendríamos entonces un proceso análogo, por ejemplo, al de un reumatismo articular agudo, que después de un cierto tiempo regresa nuevamente y de forma espontánea. Una aguaspiración puede tener consecuencias fatales, allí donde se abre un absceso frío hacia el exterior. Por ejemplo, un carcinoma de las glándulas mamarias en la fase PCL, mediante la punción de la mama. Se produce una secreción tuberculótica de mal olor, así como el correr del líquido calloso que sigue a la biopsia practicada en un hueso edematoso, que se encuentra en reparación de una osteólisis. Se impide solo momentáneamente por la quimioterapia, siendo necesaria a menudo la amputación. También, en el caso de la aguaspiración de la mama,
a menudo se llega rápidamente a la amputación. En un futuro, con la nueva medicina, las agoaspiraciones y las biopsias se realizarán solo en casos excepcionales muy raros. 20.4.5 Un comentario sobre las intervenciones quirúrgicas. La mayor parte de las operaciones que se realizan actualmente son intervenciones quirúrgicas de cáncer. El cirujano se basa en el juicio del histólogo, que declara si un proceso es benigno o maligno. Durante este tiempo hemos aprendido que todas las necrosis directas de la médula cerebral en la fase de reparación causan tumores denominados malignos. Linfomas, osteosarcomas, quistes renales, quistes ováricos. Pero según la nueva medicina se trata de tumores de reparación, es decir, de proliferaciones celulares inocuas que se pueden operar solo si causan impedimentos mecánicos o psíquicamente son inaceptables para el paciente. En los tumores directos del paleoencéfalo necesitamos del cirujano como del cazador en el bosque, considerando que no hay más lobos que mantengan el equilibrio ecológico. Con este propósito hay que valorar bien, por ejemplo, lo grande que es el tumor intestinal en el caso en que haya que llegar a una solución del conflicto. Si el tumor es todavía pequeño, entonces se puede suponer que también, en ausencia de TBC, no pueden darse complicaciones. Pero si el tumor es grande y puede causar una oclusión intestinal en cualquier momento, hay que considerar muy bien si se espera la fase de reparación y que una tuberculosis aparezca lo más posible en el proceso de curación. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que eso constituye un riesgo, como también la operación. El caso que si requiere una intervención quirúrgica es aquel en el que el paciente se encuentra todavía en fase SA, porque en fase PCL los narcóticos son más peligrosos a causa de la vagotonía. Ponemos de relieve aquí que el paciente mismo es el jefe del proceso y que hay que explicarle cuidadosamente los pros y las contras. En la nueva medicina hay también indicaciones quirúrgicas. También de tipo negativo. Por ejemplo, en los quistes ováricos o renales, que transcurren un poco con el ritmo de un embarazo y necesitan 9 meses para endurecerse y desarrollar la función que se les ha encomendado en el organismo. En estos 9 meses no se debe operar porque en ese periodo los quistes están pegados a los otros órganos abdominales, de los que se fortalecen provisionalmente de sangre a falta de un propio sistema sanguíneo arterial y venoso. Este proceso biológico hasta ahora ha sido interpretado erróneamente como crecimiento tumoral maligno infiltrante. La prueba nos la daba el hecho de que estas partes infiltradas crecían todavía durante el resto de los 9 meses y al final tenían que ser operados nuevamente, pareciendo así especialmente malignos. Con estas intervenciones precoces, fruto de la ignorancia de la medicina tradicional, se extirpaban también todos los órganos infiltrados, de tal manera que el abdomen al final era solamente una carcasa. No queremos hablar de los consiguientes conflictos de estos pobres pacientes, pero si se espera al 9º mes, entonces en el caso de quistes pequeños, hasta 12 centímetros, no hace falta operar, porque estos quistes desarrollan la función de producir hormonas o excreciones de orina tal y como el organismo ha previsto. Solo en casos extremos, en los que estos quistes causen fuertes problemas mecánicos, está indicado operar después de unos 9 meses.
cuando se ha producido el endurecimiento del quiste. Una intervención así, desde el punto de vista técnico, no es difícil, porque durante ese tiempo todas las adhesiones se han soltado y los quistes están envueltos por una cápsula resistente. 20.4.6 Reglas generales de comportamiento. También aquí tenemos que distinguir entre la fase de conflicto activo, fase SA, y la fase post-conflictiva, es decir, la fase de conflicto resuelto. A. Fase SA. Están rigurosamente prohibidas las curas de adelgazamiento porque pueden tener un resultado mortal. Las molestias de cualquier tipo son muy peligrosas porque cualquier emoción puede exasperarse por motivos totalmente banales a causa de la simpaticotonía ya presente. Y en cualquier momento hacer saltar otra válvula de seguridad del paciente, es decir, puede sufrir un nuevo DHS. La onda de sensibilidad en esta fase está muy baja y el paciente puede enfermar de otras cosas con especial facilidad. Los calmantes de cualquier tipo ofuscan solo el cuadro y conllevan el peligro de que el conflicto de activo agudo pase a subagudo en suspenso. Fundamentalmente, el paciente, para poder resolver su conflicto, necesita de condiciones que correspondan a su código cerebral, dado que nuestra sociedad actual no lo toma en cuenta. Antes o después habrá que cambiarla. Sustancialmente vale. El sentirse es más importante que el verse en sentido racional. Al final de todo, los enfermos se vuelven niños, forma de comportamiento regresiva. El paciente sale de su conflicto de pánico en cuanto se siente tranquilizado, igual que el animal se libera del miedo apenas siente su protección, su nido, su madre, su manada o grey, sus semejantes. B. Fase PCL. Habría que aconsejar a las personas que aprendan de las otras criaturas. Cualquier animal que está en la fase de reparación se queda tranquilo, duerme mucho y espera con calma hasta que le vuelvan las fuerzas, normotonía. Ningún animal en esta fase PCL se expondría al sol sin necesidad, porque tiene un edema cerebral y su comportamiento codificado, instintivo. Le dice que la irradiación solar directa de este edema solo puede ser negativa. He visto morir por ello a algunos pacientes. Se puede sentir a través de la piel de la cabeza el punto caliente del foco de Hammer. Qué tontería exponer al sol una cabeza tan caliente. Lo correcto sería aplicar compresas frías, sobre todo de noche, que es la fase vagotónica del ritmo de día. De noche mis pacientes sufren más durante la fase PCL, precisamente hacia las 3 o 4 de la mañana, cuando el organismo tiene que volver al ritmo de día. Por lo tanto, muchos de mis pacientes toman una taza de café por la tarde, obteniendo un buen resultado, para estar hasta las 3 leyendo. Seguidamente están en condiciones, con medio ritmo de día, de dormir. No profundamente, pero bien. Esto, sin embargo, solo tiene sentido en el caso de un edema cerebral muy grave, porque en el 90% de los casos no hace falta y crea dificultades en el cambio de ritmo día-noche, que lentamente se cumple. Pero debería calmar sus pensamientos el hecho de ponerse compresas frías durante el periodo nocturno de fuerte vagotonía. Lo primero que los pacientes tienen que aprender en la fase PCL es: estar flacos y cansados es bueno.
Es un signo de que nos estamos curando, de normalidad, que aparece por sí solo al final de la fase de reparación. La medicina clásica piensa de modo diferente. La somnolencia y el cansancio son graves disfunciones circulatorias. El cáncer ha parado totalmente la circulación. Es el comienzo del fin. Lo segundo que el paciente tiene que aprender es: los dolores y la hinchazón son señales positivas de la fase de reparación. A menudo son fastidiosos, desagradables, a menudo dolorosos, particularmente si se deben a ascitis o derrame pleúrico o dilatación del periósteo, con hinchazón de la médula ósea. Pero no son motivo de pánico y desaparecen después de un determinado tiempo, igual que han venido. En ningún caso son negativos, sino que son un signo ansiosamente esperado del proceso de curación. La medicina clásica dice así: los dolores e hinchazones son la señal segura de la muerte inminente de un enfermo de cáncer. Lo mejor es empezar con la morfina en cuanto aparezcan los primeros dolores. Así el paciente no debe sufrir, y en el departamento habrá menos molestias. Señor paciente XY, por desgracia ya no podemos hacer nada por usted, pero obviamente no hace falta que sufra. Tenemos los mejores analgésicos. ¿No es verdad, enfermera? No tardemos tiempo, empecemos hoy mismo. Todo lo que dicen los médicos tradicionales es objetivamente falso. Parece que lo único verdadero es que el paciente tratado con morfina morirá, dándole la razón de un modo tonto al médico jefe. Pero tanto yo como vosotros moriríamos con la morfina en 1 o 2 semanas, con o sin cáncer. Lo peor de la morfina y de sus derivados es el hecho de que se trata de un veneno simpático tónico, que actúa a nivel celular, modifica tan fuertemente las oscilaciones cerebrales de nuestro organismo, que el paciente ya tras una dosis no tiene ni ánimo ni voluntad. Prácticamente todos los enfermos de cáncer, antes o después, reciben morfina. Lo más tarde cuando se agitan y tienen dolores, a menudo incluso contra su voluntad y sin que lo sepan. Pero el paciente a menudo no quiere saber nada, una vez que el médico jefe, literalmente señor de la vida y la muerte, como en el pasado los grandes inquisidores, le ha anunciado el diagnóstico. Ahora ya no se puede hacer nada. Las consecuencias de la morfina son que todo el organismo se inmoviliza. En poco tiempo ya no se puede hablar con el paciente, no come, el intestino se cierra, parálisis intestinal. Después de pocos días está muerto de hambre. Nadie se ha preocupado jamás de explicar a los pacientes estas consecuencias. Si ahora reflexionamos sobre que todo eso no tiene que ser forzosamente así, que estas pobres personas han sido víctimas de la ignorancia de médicos y profesores que parten de supuestos erróneos y se comportan como seres superiores, entonces se nos ponen los pelos de punta, como le sucedió al juez al que el neuroradiólogo de la Universidad de Tübingen le dijo que no estaba interesado en saber si Hammer tenía razón. Solo el Creador puede quitar la vida a sus criaturas con la muerte. Mientras que vivimos, tenemos todos, hombres, animales y plantas, el derecho fundamental a la esperanza. Jugar a ser de Dios y querer quitar la esperanza a un semejante es el peor drama de la cínica presunción y estupidez. Les han robado la esperanza, por ignorancia o por arrogancia, a todos los pacientes que tenían fe en ellos. 20.4.7 Fármacos durante la terapia. Los fármacos simbolizan presuntamente el progreso de la medicina moderna o de lo que se considera como tal.
Muchos pacientes a menudo toman 10 o 20 medicinas diferentes al día para cualquier cosa posible. Un médico que no recete fármacos no es un médico de verdad. Y cuando más cuestan los medicamentos, más eficaces se cree que son. Se trata de un gran engaño, como han demostrado los sondeos. Los médicos no toman nunca medicinas. Lo más absurdo de todo esto es el hecho de que siempre se ha creído que los fármacos actuaban a nivel local. El cerebro no se tomaba jamás en consideración. ¿Cómo se puede pasar por alto un ordenador como nuestro cerebro? Como si el cerebro no se diese cuenta de lo que los aprendices de brujo hacen con sus infusiones, inyecciones y pastillas. En la práctica, ningún medicamento actúa directamente en el órgano si se prescinde de reacciones locales del intestino con la toma de un veneno o un fármaco. Todos los otros medicamentos actúan centralmente en el órgano, es decir, pasan a través del cerebro. En caso negativo, su efecto es el que el envenenamiento del cerebro o sus diferentes partes provoca a nivel orgánico. Por ejemplo, una vez en un congreso de cardiólogos, le pedí a un profesor que describiese la acción en el corazón de un fármaco regulador del ritmo cardíaco, si estaba seguro que tal fármaco actuaba directamente en el corazón y no en el cerebro. Es decir, si actuaba también en un corazón trasplantado. El profesor sabía qué decir y respondió que no se habían hecho todavía pruebas y que el corazón trasplantado solo podía funcionar con un marcapasos. También la digital, la penicilina y los antigripales actúan solo en el cerebro. Excepto las hormonas, las enzimas y las vitaminas, prácticamente todos los medicamentos actúan por vía cerebral. Por ejemplo, hasta ahora se había imaginado que la digital saturase el corazón. Ahora sabemos que actúa cerebralmente sobre el relé cardíaco. Es de importancia fundamental decir que puede recurrir a cualquier fármaco con acción sintomática para sostener el proceso de reparación. Y de hecho, el médico de la nueva medicina no está, en principio, en contra de los fármacos, aunque sostiene que la mayor parte de los procesos ya están optimizados por la madre naturaleza. Sabemos que con una duración breve del conflicto y por lo tanto con una masa conflictiva reducida, en la mayor parte de los casos no hace falta una terapia a base de medicamentos de sustento. Quedan solo los casos en los que la madre naturaleza tendría un éxito letal, de los que nos tendríamos que ocupar de modo particular y por motivos de ética médica. En este punto se vuelven evidentes las fases críticas de cualquier proceso de reparación, que, sin embargo, en determinados conflictos y programas especiales, requieren de una atención particular. Estas son, por ejemplo, las crisis epileptoides, véase el capítulo específico, en el infarto cardíaco izquierdo y derecho, la lisis neumónica, la crisis hepática, etc. Estas crisis tienen actualmente todavía un elevado porcentaje de mortalidad. También en el futuro perderemos todavía un cierto número de pacientes. Pero ahora tenemos la ventaja de saber ya con anticipo lo que nos espera y por lo tanto podemos prepararnos para este suceso. No sirve de nada haber reducido la frecuencia de las pulmonías gracias al hecho de que hoy llamamos a la pulmonía carcinoma bronquial, si después los pacientes mueren de carcinoma bronquial. Solamente hemos cambiado la etiqueta a la misma enfermedad. Sin embargo, saber con precisión cuándo tenemos que atender la lisis neumónica y qué podemos hacer durante el tiempo intermedio para influenciar positivamente este proceso biológico, en principio necesario, por ejemplo con antibióticos y cortisona, constituye el punto de partida del todo nuevo,
pero lógico de la nueva medicina. Lo es también cuando se usan medios parecidos o iguales a los de la medicina clásica, porque los supuestos son totalmente diferentes. Ejemplo: si en el caso de una pulmonía se sabe que el conflicto de miedo en el territorio ha durado solo 3 meses, entonces sabemos que la lisis pulmonar, es decir, la crisis epileptoide, en general no tendrá un resultado mortal, aunque no se hiciese ningún tratamiento con fármacos. El paciente se tranquiliza por el hecho de que el médico irradia un gran sentimiento de calma. Pero si el conflicto ha durado 9 meses o más, entonces el médico de la nueva medicina sabe que con la crisis epileptoide la vida del paciente estaría en peligro si no interviniese. Tiene que prepararse a sí mismo y el paciente para movilizar todas las fuerzas de este último y aprovechar todas las posibilidades medicinales. En el caso de la pulmonía, por ejemplo, se suministran antibióticos, como se ha hecho hasta ahora normalmente. Pero añadido, se suministra también cortisona en dosis intensas, lo que hasta ahora no se había hecho. Y se haría justo antes de la crisis epileptoide, para superar el punto crítico que se produce siempre después del ápice de la crisis. El punto crítico consiste en el hecho de que después del ápice de la crisis comienza de nuevo una vagotonía que, sin embargo, esta vez debe no dentro, sino fuera de la vagotonía profunda. El organismo ha previsto la crisis epileptoide para este momento decisivo, como ya sabemos. En el 95% de los casos bastan los remedios de nuestro organismo. El 5% restante de los casos, especialmente graves, son los que morirían por insuficiencia respiratoria o a causa del coma cerebral vagotónico, edema cerebral, justo después de una crisis epileptoide no lo suficientemente astringente. Otro ejemplo. Respecto a las causas del síndrome nefrótico, gracias a la nueva medicina, sabemos con precisión de qué se trata. Es la fase PCL de un carcinoma del tubo colector renal, con pérdida proteínica, por secreción de la herida en el ámbito del proceso de caseificación tuberculosa. Ahora sabemos exactamente también lo que tenemos que hacer. Si el paciente por cualquier motivo no consigue equilibrar su pérdida proteínica con la toma de proteínas por vía oral, tenemos que hacer infusiones de albúmina que suplen a la hipoalbuminemia hasta que el proceso de reparación ha terminado. En el caso de la ascitis, que representa la fase PCL de un mesotelioma peritoneal, podemos preparar ya al paciente para el hecho de que la ascitis llegará en cuanto resuelva su conflicto. Ataque contra el abdomen. Ahora el paciente puede dar la bienvenida a la ascitis como un buen signo, así como el sudor nocturno y las temperaturas febriles. Si por casualidad tiene las bacterias de la tuberculosis, es decir, se prepara para afrontar su ascitis como una prueba que se puede superar. 20.4.7.1 Los dos grupos de fármacos. Si prescindimos de los estupefacientes reales, narcóticos y tranquilizantes, quedan dos grupos de fármacos. Uno, los simpaticotónicos, que intensifican el estrés. 2, los parasimpaticotónicos o vagotónicos, que ayudan a la fase de relajación. Dado que la enfermedad cancerosa, es decir, EBS, siempre que se llegue a una solución del conflicto, y por lo tanto a una fase de reparación, es un proceso con diferentes fases vegetativas. El mismo fármaco no puede ser jamás para el cáncer o contra el cáncer. Una medicina puede tanto ayudar a la simpaticotonía
y frenar la vagotonía como al contrario. Un fármaco, sin embargo, no puede funcionar al mismo tiempo en las dos direcciones, porque la simpaticotonía y la vagotonía son diametralmente opuestas. Al primer grupo de los simpaticotónicos pertenecen la adrenalina y la noradrenalina, la cortisona, el prednisolón, el dexametasón y evidentemente sustancias como la cafeína, la teína, la penicilina y la digital y otras muchas más. En general se pueden utilizar todas cuando se quiere moderar el efecto de la vagotonía y reducir así también el edema cerebral, que en general es algo positivo, pero que si es excesivo es una complicación. Al segundo grupo pertenecen todos los remedios antiespásticos y calmantes que refuerzan la vagotonía y moderan la simpaticotonía. La diferencia entre simpaticotónicos y vagotónicos consiste en el hecho de que actúan en puntos específicos del cerebro y muy poco o casi nada en otros. Este hecho ha inducido a los farmacéuticos a creer que los principios activos actúan directamente en el órgano. Se puede demostrar uniendo un órgano provisionalmente a un círculo sanguíneo externo. Si ahora se suministra el relativo remedio en la sangre y por lo tanto en el cerebro, el órgano separado en lo que respecta a la circulación, pero respecto a los nervios, unido como antes al cerebro. Reacciona igual que si estuviese unido a la circulación sanguínea propia. Sabemos también que nada actúa en un corazón trasplantado porque las uniones con el cerebro están interrumpidas. 20.4.7.2. Unas palabras sobre la penicilina. La penicilina es un citostático simpaticotónico. El efecto que tienen las bacterias es insignificante y secundario respecto al efecto que tiene sobre el edema del tronco cerebral. Por eso se puede utilizar en la fase PCL para hacer disminuir el edema del tronco cerebral. Por el contrario, es inferior a la cortisona en las restantes zonas cerebrales, con excepción de la médula cerebral, el denominado grupo de lujo. Con esto no se quiere echar por tierra el descubrimiento de la penicilina y de los otros antibióticos, pero ese descubrimiento se produce en un cuadro de suposiciones e ideas erróneas. Siempre nos habíamos imaginado que los productos de la descomposición bacterial actuasen como toxinas y causasen la fiebre, que bastaría destruir las pequeñas bacterias malas para eliminar también las toxinas. Se trataba de un error. Cierto que por suerte Fleming ha descubierto por error una sustancia obtenida de hongos que reduce el edema del tronco cerebral. En el efecto de cualquier citostático y antiedemático están involucrados también las bacterias, nuestros diligentes amigos, que a las que se despide temporalmente porque su trabajo se pospone a otro momento con un desarrollo menos dramático. Igual que la penicilina y los otros antibióticos, cualquier citostático actúa de manera depresiva en la hematopoiesis, razón por la cual en el tratamiento deprimente considerado necesario de la leucemia, fase de reparación del cáncer óseo, tiene un efecto tan devastador. 20.4.7.3. Dosis aconsejada para el prednisolón. Cerca de un 5% hasta un máximo de un 10% de los pacientes necesitan eventualmente de fármacos en la fase de reparación. Sin embargo, esta decisión solo se puede tomar cuando nos convencemos, observando el ataque cerebral, de que es realmente necesario. Si no se está seguro, durante las primeras 8 semanas tras la conflictólisis, se debería suministrar 4 miligramos de prednisolón retard 2 veces al día o más o menos un quinto de la dosis de dexametasón por la mañana
tarde y por la tarde 4 miligramos de prednisolón o 1 miligramo de dexametasón. No se puede prever los efectos colaterales con estas dosis en este espacio de tiempo. Después de 8 semanas se puede volver a dar 4 miligramos por toma de prednisolón retard. En los pacientes que tienen un edema del tronco cerebral y tenían más de un carcinoma, que se han resuelto todos juntos, o para los que el conflicto ha durado demasiado tiempo, se debería dar 4 veces 4 miligramos de prednisolón retard o 4 veces 1 miligramo de desametasón a lo largo del día. En caso de necesidad, 5 veces 4 miligramos, es decir, un total de 20 miligramos al día. Por ejemplo, por la mañana, una vez 4 miligramos, a mediodía 2 veces 4 miligramos y por la tarde nuevamente 2 veces 4 miligramos. Los pacientes que necesitan 20 miligramos de hidrocortisona se tratarían posiblemente bajo control clínico. Además del tratamiento de base con cortisona, pueden ser útiles los simpaticotónicos, incluida la penicilina y los otros antibióticos, todos los remedios descongestionantes como antihistamínicos y antialérgicos, medicinas contra el dolor de cabeza y la hemicrania o parecidos. Sin embargo, se puede evitar muchos fármacos si se recurre a las compresas frías, duchas frías o con tiempo fresco, un paseo a cielo abierto. También nadar en agua fría va muy bien. El sauna, por el contrario, no. Un baño en el sauna puede causar fácilmente un colapso central, igual que un golpe de sol. El remedio más fácil es una taza de café varias veces al día. Todas estas recomendaciones valen, bien entendidas, solo para la fase vagotónica tras la solución del conflicto. La cosa se vuelve más difícil si interviene un conflicto activo del prófugo. Ver capítulo síndromes. Porque entonces tenemos una intervención mixta, con edema extremadamente amplio en el órgano y en el FH del cerebro. 20.4.7.4 Unas palabras sobre la quimio-pseudoterapia citostática. En mi opinión, se trata de una pseudoterapia puramente sintomática, estúpida y peligrosa, posible por no conocer las leyes de la nueva medicina. La quimio-pseudoterapia tiene éxito aparentemente, a expensas de la médula ósea, por cuanto puede eliminar los síntomas de la fase de reparación de los órganos directos del neoencéfalo. Esto se obtiene con varios efectos fatales. Uno es aquel por el que se cree que la quimio debe ser administrada para impedir el retorno de los síntomas de la curación, lo que naturalmente conduce a la muerte del paciente. El segundo gran peligro es el hecho de que en cada tratamiento de quimio el edema cerebral se retira provocando un peligroso efecto de armónica. Con la pseudoterapia de la quimio, así como con la irradiación, la elasticidad de la sinapsis de las células cerebrales disminuye radicalmente con la consiguiente reducción de su tolerancia en los casos de edema cerebral en la fase de reparación. Se laceran y pueden causar al paciente la muerte cerebral apoplética por condicionamiento citostático. 20.4.7.5 Recomendaciones en caso de recaída conflictiva o nuevo DHS. Se deduce por lógica consecuencia que en el caso de un DHS de recaída, es decir, cuando el paciente está nuevamente en simpaticotonía, la cortisona está contraindicada. No es posible decir a un paciente vuelva dentro de 3 meses sin haberlo hecho comprender explícitamente su estado. Si sigue tomando cortisona, la intensidad del conflicto aumenta. Por otra parte, el paciente no debe renunciar de golpe a la cortisona, pero en este caso debe dejar de tomarla en el curso de unos días. Lo mejor, obviamente, es resolver rápidamente el nuevo conflicto de modo
que pueda seguir tomando el fármaco como antes. Sustancialmente, hay que explicar a cada paciente que estas medicinas que toma no constituyen un tratamiento del cáncer, sino solo un medio para reducir el edema cerebral y corporal. Por lo tanto, son una medida preventiva para evitar complicaciones en la autorreparación del cerebro y del órgano del cuerpo. 20.4.7.6 Eliminación de la cortisona, eventualmente con ayuda de ACTH. Hay que hacer todo lo posible para no renunciar a la cortisona repentinamente. Esto no es una novedad, como sabe bien cualquier médico. Se recomienda inyectar ACTH, retard, hormonas adrenocorticotropos, al final del tratamiento. Esta medida es necesaria solo si el paciente tomaba elevadas dosis de cortisona. Con un DHS nuevo o recaída hay que eliminarla muy rápidamente y si no es posible resolver enseguida el conflicto. 20.4.7.7 La crisis epileptoide epiléptica. Cualquier paciente en la fase PCL atraviesa una crisis epileptoide o epiléptica más o menos marcada. También estas crisis epileptoides o epilépticas son en general procesos biológicos sensatos. Querer intervenir terapéuticamente en este proceso es en sí irrazonable, porque éste tiene una función sensata. Puede ser incluso dañino para el paciente intentar intervenir en estos procesos naturales de un modo no biológico. Esto vale para el 95% de los casos. Sobra un 5% que puede morir después de esta normal y biológica crisis epileptoide o epiléptica. Pero nosotros médicos tenemos que implicarnos también con este tipo de pacientes, que por ejemplo han tenido un conflicto de territorio durante un año o más, y bajo el aspecto biológico no deberían resolver su conflicto, e instintivamente de hecho no lo hacen. Estos pacientes quieren vivir igual que todos. La terapia con fármacos aquí es muy difícil, porque en principio tenemos que trabajar contra la naturaleza. Hay que poner atención en dos momentos. 1. El paciente muere en los casos con evolución conflictiva grave, no en la crisis epileptoide o epiléptica, sino justo después, cuando cae en una profunda vagotonía. Es lo que se quiere impedir suministrando cortisona, prednisolón o dexametasón. 2. Si damos cortisona en forma de inyección ya durante la crisis epileptoide o epiléptica, entonces todo va sobre ruedas, siempre que no la suministremos ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Si se quiere estar seguro, está bien tomar en consideración la intensificación de los síntomas y poner inyecciones de cortisona hacia el final de la crisis. Como dosis inicial se inyecta A. Tras la crisis epileptoide, 100 miligramos de prednisolón o 20 miligramos de dexametasón. E.V. B. Hacia el final de la crisis epileptoide, solo 20-50 miligramos de prednisolón E.V. El resto E.M. Hay que ser siempre conscientes de que se trata de un intento en el que el éxito no está asegurado, porque se trabaja contra la naturaleza. No quiero afirmar que se puede mantener este esquema en condiciones no clínicas. En base a mi experiencia actual, con este método se puede salvar la vida de la mitad de los que son biológicamente candidatos a la muerte. Es importante el hecho de que el nivel de cortisona no descienda durante un cierto periodo, es decir, después de 3-6 horas de poner inyecciones de 20-25 miligramos de prednisolón o 4-5 miligramos de dexametasón,
o se suministra oralmente un preparado de prednisolón retard cuando se está seguro de que se absorberá. Es todavía más importante saber que el infarto que afecta solo al miocardio, es decir, la crisis epiléptica del miocardio, sin que se vean afectadas las coronarias, requiere dosis menores de cortisona, porque en ese caso no existe el peligro de una parada cardíaca, aunque hasta ahora hayamos imaginado que las cosas eran diferentes. Por lo tanto, siempre que sea posible, habría que tener preparado con anticipación ECG, TAC cerebral y TAC cardíaca, así como los correspondientes análisis de laboratorio. En la crisis epileptoide de los conductos hepáticos y biliares, la cortisona no ha dado buenos resultados, en base a mi experiencia. Por el contrario, muchos pacientes han muerto hasta ahora por shock hipoglucémico. En este caso se debería considerar muy atentamente el valor del azúcar en sangre. Lo que intento decir es que estos casos se pondrían en tratamiento en un departamento intensivo de la nueva medicina. En los actuales departamentos intensivos de cardiología mueren muchos pacientes porque no se conoce la realidad complexiva de la enfermedad. Además, allí no se conoce el infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar, fase SA, úlcera de las venas coronarias y carcinoma del cuello y del orificio del útero. En el conflicto sexual de la mujer diestra o en el conflicto de territorio del hombre zurdo. Esta terapia, soy consciente, solo puede ser indicativa. No tiene la presunción de no poder ser mejorada más adelante. Tampoco para la cortisona o ACTH se ha dicho la última palabra. Quizás existan simpaticotónicos mejores sin los efectos colaterales de la cortisona. Uno de esos efectos parece que es el hecho de que el organismo con más de 20-25 miligramos de prednisolón, 4-5 de dexametasón, pone en marcha una producción propia de cortisolo, igual cortisona natural. Por eso no se permite interrumpir bruscamente la cortisona si se ha suministrado durante más de 8 o 10 días. Sería un error porque hay que reducirla muy lentamente. 20.4.7.8 Unas palabras sobre los dolores y los analgésicos que contienen morfina. Hasta ahora, cuando los histólogos hacían el diagnóstico de maldad a un paciente, el médico podía darle morfina o un derivado ya con el primer leve dolor, aceptando desconsideradamente los efectos de la morfina, como la supresión de la respiración, la parálisis intestinal, etc. Por lo tanto, la administración de morfina siempre es una calle de sentido único. En general, un matarratas. Lo trágico es que los pacientes a menudo tienen dolores solo cuando están ya en la fase de reparación, y normalmente los dolores se limitan a un cierto periodo. Este es el caso de las osteólisis de la fase PCL, que causan una fuerte dilatación del periósteo, con los dolores más terribles que se conozcan en la medicina. Con la nueva medicina podemos distinguir exactamente a qué fase de la enfermedad pertenece el dolor, de qué calidad es, cuánto puede durar. Todavía no he encontrado a un paciente que haya pedido morfina, incluso cuando se le ofrecía. Si, por ejemplo, está en condiciones de decirle que este dolor óseo dura unas 6-8 semanas, una vez que el hueso está curado. El paciente se hace su programa mental,
Se prepara interiormente para la fase de dolores como para afrontar un trabajo difícil. Nosotros lo ayudamos a distraerse. Son casos excepcionales en los que esto no funciona. Por ejemplo, puede darse que varios puntos de los huesos estén descalcificados, pero los relativos conflictos de desvaloración no se resuelven en el mismo momento, sino uno después de otro. Entonces pueden darse situaciones críticas. Como ayuda para la distracción del dolor, pienso en el cabaret, en el teatro cómico, en películas divertidas, cantos corales, nadar, así como una aplicación externa de analgésicos, acupuntura, masajes, etc. Es importante saber que la morfina provoca inmediatamente graves alteraciones mentales y cerebrales que destruyen la moral del paciente, de tal manera que desde ese momento no puede superar ningún dolor. Dado que el dolor es un hecho subjetivo, los pacientes, cuando disminuye el efecto de la morfina, sienten los dolores como más intensos que si no hubiesen tomado morfina. Como se sabe, es por lo tanto necesario aumentar continuamente la dosis. El paciente muere a causa de la morfina, es decir, por parálisis intestinal, en último término, por hambre y por sed. 20.5. Resumen. Los puntos fundamentales más importantes de la terapia en la nueva medicina se resumen seguidamente. Primer punto. No aconsejar jamás nada que no quisiéramos para nosotros mismos. Solo con que vosotros, médicos y terapeutas, siguieseis esta simple regla. Durante decenios, vosotros y vuestras familias no tomáis ni una pastilla, pero a los pacientes se las prescribís en cantidades enormes. Vosotros, médicos, jamás recurriríais a la morfina ni a la quimio. Segundo punto. La nueva medicina es una ciencia natural rigurosamente lógica y coherente, pero al mismo tiempo la más humana y responsable de todas las ciencias, igualmente comprensible para el paciente y el médico. Se basa únicamente en 5 leyes biológicas, al contrario que la medicina tradicional. Con la fe que el paciente jefe demuestra a su médico o terapeuta confesándole sus miedos, sus preocupaciones y sus conflictos más escondidos, se crea una base común profundamente humana y alegre que se apoya necesariamente en la sinceridad. El médico o el terapeuta se empeñará con todas sus fuerzas para ganarse la fe que se le ofrece. El médico además se ve estimulado para volverse un verdadero maestro de su oficio, en modo de poder dar a su jefe las informaciones y los consejos mejores. Tercer punto. El 95% de los pacientes sobrevive si aprende a entender que las llamadas enfermedades no son desviaciones malignas de la naturaleza, sino programas especiales, biológicos y sensatos, de los que se puede comprender, valorar y calcular preventivamente el sentido biológico, la duración y la evolución. De esta manera el pánico desaparece. Se puede hablar tranquilamente sin pánico de cuestiones biológicas sensatas, como los biostáticos americanos han descubierto recientemente. La medicina clásica no solo ha fallado en la terapia de los últimos 25 años, sino que incluso ha producido, a pesar de unas facturas de miles de millones, un aumento de la mortalidad de cáncer. Con el fondo de esta catástrofe, es criminal seguir privando a los pacientes de la verdadera alternativa que la nueva medicina constituye. Fuente: Bailar and Gornick, New England Journal of Medicine. Mayo 1997. Cuarto punto.
Nosotros, médicos, hasta ahora hemos considerado a nuestros pacientes como tontos, que no tienen ningún conocimiento de medicina. Esto cambiará radicalmente. Los pacientes no son más estúpidos que los médicos, sino que solamente han aprendido otras cosas, pero pueden entrar en la lógica de la nueva medicina en una mañana. Los detalles ya no son un problema en la época del ordenador. El paciente tiene que aprender a pensar y comprender más allá de cada tesis o hipótesis ideológica. 20.6. El hospital ideal. La seguridad para un joven mamífero es su madre. Para un niño es la sensación de su nido, del ambiente de confianza que lo rodea. La seguridad para una persona enferma tiene que ser una feliz sensación de bienestar. Nuestros hospitales actuales son institutos de tortura y de muerte, donde no se habla para nada de sentirse bien. No tiene que ser así. Con el dinero que hoy se paga por el ingreso de un día en un mísero hospital de distrito, el paciente podría estar en un hotel de primera categoría, con 2 camareros personales y también en un sanatorio de lujo con una enfermera propia a disposición. A mis pacientes no les hace falta ni una cosa ni la otra. Necesitan un ambiente caliente y seguro, en el que sentirse como en casa, en el verdadero sentido de la palabra. Esto constituye la base para una terapia psíquica, cuando el paciente tiene que permanecer bajo observación o recibir tratamientos diarios. A fin que el paciente esté en la máxima tranquilidad, hace falta, sin embargo, que en este hospital ideal haya un pequeño departamento de cuidados intensivos para hacer frente a las complicaciones imprevistas o también previstas y predecibles de tipo orgánico y cerebral. Un departamento intensivo así tiene que ser adecuado con un aparato de TAC propio, de modo que los pacientes, durante su proceso de curación, no corran el riesgo de asustarse por el pronóstico terrorífico de médicos externos, faltando los análisis de sangre diarios que normalmente se realizan por cualquier control sin sentido. A pesar de eso, los pacientes deberían poder tener un nivel de diagnóstico médico óptimo, conforme al internacional, cosa posible sin muchas dificultades, desde el momento que esta loca casa diabólica de las metástasis malignas falte. El paciente en vagotonía que se siente bien, tiene buen apetito, duerme bien, está sano. Lo más importante son las enfermeras, las hermanas de los enfermos, sus amigas, que poseen conocimientos médicos. Cierto que no es siempre posible crear una gran familia como la que conseguí crear cuando intenté, durante 3 meses, realizar mi ideal de casa de los amigos de Dirk. La última vez intentaron castigarme por esto, tachándome de ofensa contra la regulación en materia de profesiones y ocupaciones. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, es extremadamente necesario abrir los lugares de cura donde el paciente se siente en casa, como sucedía en la casa de los amigos de Dirk. A menudo los pacientes me han dicho que el período pasado en esta casa de curo ha sido el más bonito de su vida. Las cajas de salud siempre me han boicoteado. Quien podía pagar el precio del hospedaje, lo pagaba. Para los que no podían pagar, los colaboradores hacían la colecta. Éramos una gran familia, sin pánico. Cada uno ayudaba cuando estaba de buen ánimo y descansaba cuando estaba cansado. A la hora de comer, llegaban todos juntos según sus posibilidades. Quien podía estar solamente acostado se hacía llevar con la cama al lado de la gran mesa común de la comida. En ningún hotel se reía tanto y tan sinceramente como en nuestra casa de los amigos de Dirk.
Además, es importante el hecho de que los pacientes podían llevar a sus familiares si lo querían. Si era necesario porque se sentían bien, había que consentirlo. Este tipo de familiares no molesta para nada, porque normalmente se trata de los componentes más positivos del círculo familiar. Nunca es bastante el cuidado con el que se elige al personal, incluidos los médicos. Deberíamos imaginarnos que seremos nosotros mismos los que nos dejaremos atender por esta enfermera, por ese médico o por esa mujer de la limpieza, en caso que estemos realmente mal. Sin embargo, si la atmósfera en la casa es agradable, podemos a menudo hacer constataciones sorprendentes. Casi cualquier persona tiene puntos fuertes para algún aspecto, y solo hace falta la ocasión para aprovecharlos. Esas personas entonces desarrollan capacidades extraordinarias que nadie habría sospechado jamás. Me acuerdo de un cómico profesional que era capaz de hacer reír hasta llorar, incluso a la gente más tétrica. Un desayuno sin él no era un desayuno. Una paciente cocinaba menestra con gran entusiasmo, y su alegría más grande era cuando todos apreciaban su sopa, que realmente tenía un sabor exquisito. Al final no había comida sin la sopa de Genoveva. Enseguida todos los pacientes entusiasmados trabajaban en la sopa que se cambiaba cada día a una forma cada vez más rica. Al final, eran tantos los pacientes cocineros que tuvimos que formar un segundo grupo que cocinase por la tarde, pero naturalmente bajo la supervisión de Genoveva. Un paciente era conductor de profesión. Su mayor placer era poder llevar a alguien en coche a algún sitio. Y cada tarde sus pasajeros lo elogiaban haciendo que brillara como un árbol de Navidad. Y todos estaban contentos. No se trata solamente de tener ocupado al paciente, sino que hace falta motivarlo y que su enfermedad se vuelva un tema secundario. Se ha estado malo, pero no es importante, puesto que se ha vuelto a estar sano. Final de la lectura de esta segunda parte del capítulo número 20. Gracias por seguir acompañando. Gracias por dar me gusta, suscribirte, compartir el canal. También podés apoyar este espacio desde Patreon. Nos damos cita próximamente para la tercera y última parte de este capítulo número 20. Un gran abrazo.